¿De qué estuvimos hablando al final? Ingeniero, lo último que vimos fue temperatura. Eh, Dijimos que era lo mismo expresar una variable en grados Kelvin o en grados centígrados. No planteamos nada del comportamiento termodinámico de una sustancia pura. ¿Sí vimos eso? Sí, ingeniero, fue eso. Relatamos acerca de un ensayo que es isobárico, que permite obtener datos de temperatura a distintas presiones y se logra identificar algo que conotamos así, que una cierta temperatura, la sustancia cambia de fase de sólido a líquido a una cierta temperatura que se llama temperatura de fusión y del líquido a vapor a una cierta temperatura de vaporización. Estos dos valores de temperatura corresponden a una cierta presión. Si la presión es mayor, creo que lo notamos así, entonces también se generan otra vez estos dos datos que resultan ser, en el caso común y corriente, comparado con los anteriores, así. Es decir, aumenta la temperatura de fusión y la temperatura de vaporización a mayor presión, salvo en el caso del agua, en el que la temperatura de fusión se comporta exactamente al revés. ¿Ve? Es decir, que a mayor presión el agua funde a menor temperatura. Y por el otro lado, disminuyendo las presiones, nos encontramos con que a una suficiente baja presión ya no se producen los dos cambios de fase que notamos antes, de sólido a líquido, de líquido a vapor, sino que directamente el sólido se convierte en vapor a una cierta temperatura que se llama... Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, parece que está en otro mundo. Ya, este fenómeno que permite que el sólido se convierta en vapor directamente a una cierta temperatura T sub S se llama sublimación. Entonces, si quieren lo podemos anotar así. Por acá el sólido primero tiene que ser líquido antes de terminar siendo vapor, mientras que por acá el sólido directamente se convierte en vapor. Todo esto lo podemos reflejar en un primer diagrama muy importante en esta materia, que es el diagrama presión absoluta versus temperatura en grados centígrados. Como estos valores de temperatura se van obteniendo a distintas presiones, entonces eso genera puntos que unidos terminan siendo líneas que aparecen en este diagrama más o menos con esta característica. Es decir, si yo tengo una cierta presión P, como P, este punto corresponde a la temperatura de fusión y este punto corresponde a la temperatura de vaporización, mientras que a una cierta presión como la que hemos marcado con el asterisco, este punto corresponde a una cierta temperatura de sublimación. Quiere decir que por acá este punto representa un estado termodinámico de la sustancia existiendo como sólido. Un punto como este a la sustancia existiendo como líquido. Un punto como este a la sustancia existiendo como vapor.
Similar situación ocurre por acá, ¿no? Tendríamos sólido y tendríamos vapor. Yo no sé si en alguna otra materia ustedes han conocido este diagrama. A estas líneas, a estas tres líneas se las llama respectivamente línea de fusión, la que está formada por estos puntos que estoy marcando, ¿lo ven? A esta otra línea de vaporización y a esta otra línea de sublimación o líneas de equilibrio sólido-líquido, líquido-vapor, sólido-vapor. Y lo llamativo es que las tres líneas se reúnen en este punto común. ¿Lo ven? Lo estoy agrandando. Y por ese motivo, este punto común recibe el nombre de punto triple y se caracteriza por sus valores de presión y temperatura triples. Así que cada sustancia pura, como por ejemplo el agua, va a tener sus correspondientes valores de estado triple, una cierta presión triple, una cierta temperatura triple. Sería bueno que ustedes miren o busquen este dato, sea en los textos de termodinámica o en el internet. Miren, por lo menos para el agua, para tener una idea más cabal de qué es lo que estamos hablando. Y voy a resaltar una línea de estas tres que aparecen en el diagrama, que es la que va a ser de interés para el desarrollo del curso. ¿Cómo hemos denominado esta línea? ¿El equilibrio? De equilibrio, pero de equilibrio entre dos fases, ¿no? ¿Cuáles? ¿Las tiene anotadas? Ahí está la línea. Sublimación y fusión. No. Perdón. No. Líquido, vapor, líquido. Líquido, vapor. Esta zona, por encima de la presión triple, va a ser la zona de trabajo para todo lo que vamos a hacer en el transcurso de la materia. Por eso es que estoy destacando esta línea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos interesa en la materia? Estudiar el estado líquido, el estado vapor y el estado líquido-vapor cuando está en equilibrio, es decir, en las condiciones de cambio de fase. Y aprovechando lo que estamos planteando, voy a añadir algo más. Esta línea, que está marcada con rojo, se extiende desde el punto triple hasta un punto extremo y no más allá. Este punto extremo se llama punto crítico y también se caracteriza porque cada sustancia tendrá su presión crítica y tendrá su temperatura crítica. Y vuelvo a insistir en lo que dije antes, sería bueno que miren cuáles son estas condiciones para el agua, por lo menos. ¿Qué pasa más allá? Para eso debemos recordar que los puntos de esta curva de equilibrio líquido-vapor representan dos fases, líquido y o vapor, pero en condición de estar en cambio de fase. Entonces, más allá del punto crítico, la sustancia ya no puede ofrecer esta condición en donde las dos fases aparecen simultáneamente. Es decir, que si yo tuviera un recipiente, entonces yo vería líquido y vería vapor, o no vería. Porque no se ve el vapor, ¿no? ¿O se ve? No. Pregunto, ¿se ve o no se ve el vapor? Humo nomás. Vuelvo a preguntar, ¿se ve o no se ve el vapor? Sí se ve, ingeniero, en forma de humo. ¿Se ve? No, el humo es otra cosa. El humo no es vapor. Nada que ver.
Vuelvo a preguntar, son una montonera y deberían saber estas cosas. Estudiaron física y los estados de la materia y todos esos detallitos ya los han visto antes. A ver, si este recipiente que he marcado donde estoy poniendo la L y la B, si este recipiente fuera de vidrio, ¿puedo ver esto? Pongamos que fuera agua. ¿Ve el agua que usted se sirve en un vaso o no la ve? Sí, sí se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. ¿Y qué hay por encima del agua? Acá. Vapor. Vapor. ¿Se ve? No, No. no se ve. No sé. No se ve, pues no, el vapor no se ve. Y para alguien que dijo humo, la palabra humo significa una dispersión, y usted tome ese tiempo de mirar qué son las dispersiones, de sólido en gas. ¿Lo ve? ¿Usted ha visto humo de distintos colores o no? Sí. Sí. Hay humos negros, hay humos blancos, hay humos de colores. Y eso que llamamos humo no es otra cosa que partículas sólidas que están suspendidas en el aire y constituyen lo que se conoce con el nombre de dispersión, que no es la única. Entonces sería bueno que ustedes repasen estas cosas que se estudian en las primeras materias de cualquier carrera de ingeniería, ya sea en química o sea en física. Bueno. Entonces, miren, se suele marcar una línea discontinua que no tiene ningún significado físicamente hablando, es algo simbólico, para que nosotros podamos distinguir de que acá a la izquierda de esa línea de trazo la sustancia existe en una sola fase que es líquido y a la derecha una sola fase que es vapor. Como estamos hablando de condiciones superiores a la temperatura crítica, a este vapor se lo suele conocer con el nombre de gas. ¿Estamos? Es decir, cualquier sustancia que se encuentre en estado de vapor, pero a una temperatura superior a su temperatura crítica, a su propia temperatura crítica, se suele denominar gas. En el caso concreto del aire, los componentes del aire, nitrógeno, oxígeno. Y hablando de esto, todos los líquidos representados por estos puntos que estoy marcando con rojo, ¿ve? A la izquierda de la línea de equilibrio líquido-vapor y a la izquierda de la línea de trazo, lo vamos a conocer, sobre todo acá, antes de la presión crítica, con el nombre de líquido subenfriado. Mientras tanto, en un punto como este, donde se tiene líquido y se tiene vapor en las mismas condiciones, tal como lo está mirando, de presión y temperatura, lo vamos a llamar líquido saturado y vapor saturado seco. Normalmente decimos vapor saturado, no le añadimos el seco porque se hace largo. Y cuando tengamos presente, como por ejemplo puede ser en este caso, en el mismo sistema, los dos, el líquido saturado y el vapor saturado seco, vamos a llamarle a la mezcla vapor saturado húmedo.
Es decir, si yo pregunto qué es un vapor saturado o húmedo, usted me va a decir es un vapor que está en contacto con su líquido y ambos a la misma presión y temperatura. Es decir, están en equilibrio termodinámico. Y cualquier vapor por acá, lo vamos a llamar vapor recalentado o sobrecalentado. Y entonces a partir de este momento nos vamos a referir de esta manera a las distintas situaciones en las que se encuentre la sustancia. ¿Preguntas? Quizá, por curiosidad, uno debería preguntarse ¿por qué se le puso el apodo de saturado? En realidad, el término se usa para toda sustancia que esté en condición de cambiar de fase, ya sea en estado sólido, en estado líquido, en estado de vapor. ¿Entiende lo que digo? Es decir, por ejemplo, acá, en este punto, que es un punto de sublimación, donde el sólido se va a convertir en vapor y van a estar presentes un sólido que lo vamos a llamar sólido saturado y un vapor que será el correspondiente vapor saturado. Es decir, la palabra saturación expresa una condición en la que si la sustancia está como líquido, hasta ahí llega su existencia como tal. Más allá ya no puede ser líquido, tiene que ser vapor y viceversa. ¿Comprende? Algo similar como cuando uno dice estoy saturado de tal cosa, estoy al máximo, ¿no? Ya no aguanto más. Bueno, quisiera escucharlo para saber si me han comprendido todo lo que he dicho. ¿Hay algo? Sí, ingeniero. Diga. ¿Está claro la cosa? ¿Está clara? Disculpe, ingeniero, ¿podría volver a repetir la explicación de vapor saturado húmedo, por favor? Sí, es esta mezcla. Si usted tiene en este recipiente, ve este recipiente, que lo estoy remarcando, ¿se ve, no? La remarca que estoy haciendo. Entonces, y están en equilibrio las dos fases, esto será líquido saturado y este será vapor saturado seco. Y el conjunto, todo lo que está dentro del sistema, lo vamos a identificar como vapor saturado húmedo. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Está claro, gracias. Ok. Bueno, este diagrama es de extrema importancia porque todos los problemas que ustedes vayan resolviendo en las ayudantías o por su cuenta, en el ejercicio de la parte práctica, van a solicitar siempre una representación gráfica en alguno de los diagramas que se conocen en la termodinámica, y uno de estos diagramas importantes es este que acabamos de mostrar, el diagrama PT. El detalle es que acá, fíjense que estamos conociendo acerca de dos variables de estado fundamentales, como son la presión y la temperatura, pero el diagrama no nos dice nada acerca de la otra variable de estado fundamental. ¿Cuál es? Volumen. El volumen específico más concretamente, porque uno de los detalles que usted debe, digamos, captar es que en todos los diagramas, las variables que se presenten van a ser siempre variables intensivas. Y por lo tanto, informar el volumen, tiene que ser en términos de volumen específico. Para eso se ha diseñado otro experimento, que enseguida lo voy a relatar, que da lugar a otro gráfico de extrema importancia en la materia. Puedo borrar, ya, no lo voy a borrar el diagrama, voy a borrar esto que tengo anotado por acá.
porque vamos a ir simultáneamente trabajando con los dos diagramas para interpretar las cosas. El ensayo que estoy planteando también se efectúa con un dispositivo de cilindro y pistón, pero esta vez, digamos, en sentido contrario al que planteamos inicialmente. En este caso se carga al dispositivo con líquido o vapor. Ya, diga que mejor. Vamos a comenzar la experiencia asumiendo de que dentro del recipiente del dispositivo de cilindro y pistón, digo, nos encontramos con vapor. Y entonces se somete este vapor a un proceso de acuerdo con lo que estoy marcando, la F, a un proceso de compresión mecánica. Entonces, lógicamente, tenemos que pensar de que va a existir un desplazamiento del pistón hacia abajo, una reducción de volumen, y todo este ensayo se va a llevar a efecto manteniendo a esta variable constante. Para eso, lógicamente, necesita el dispositivo de un accesorio que haga la labor de termostatizar el fenómeno. ¿Comprenden la palabra que estoy usando, no? Termostatizar significa mantener estable la temperatura. Entonces, estando amarrada la variable temperatura, quedan en libertad estas dos variables, presión y volumen específico. Entonces, supongamos que se tuviera un vapor como este. Y entonces se empieza a comprimir, se van generando estados termodinámicos sucesivos, y entonces los puntos unidos van a describir una trayectoria que va reflejando este comportamiento. Es decir, a medida que se comprima, el volumen del vapor se va reduciendo. Esto lo podría ir yo representando, por ejemplo, acá en el diagrama PV. Supongamos, voy a limpiar un poco el diagrama. Ya, mejor. Voy a dejar solamente la línea de equilibrio líquido-vapor, que es la que nos importa. Y entonces teníamos algo así, ¿no? Desde el punto triple hasta el punto crítico. Entonces, supongamos que tenemos este vapor. ¿Qué vapor es? De acuerdo con los nombres que hemos establecido antes. ¿Cómo lo llamamos a ese vapor? A la derecha de la curva. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces, lo que estamos planteando es que a temperatura constante, acá, hagamos que este punto se desplace así, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que se alcanza esta condición. ¿Cómo la hemos llamado a esta condición? Punto crítico. No. El punto crítico es este de acá, el extremo. Este es el punto crítico. Vapor saturado. No, sí. Llegamos a la cuestión de saturación. Llegamos a la frontera. Hasta ahí es boliviano. Pasada la frontera deja de ser boliviano. ¿Ok? Es extranjero. Entonces, este vapor recalentado, que lo estoy remarcando,
a medida que sea comprimido, se va acercando a la curva, es decir, a la condición de saturación. Cuando alcance esta condición, ¿qué va a ocurrir? Si hasta ahí puede existir como vapor, más allá ya no. Digamos que corresponde a este punto en el diagrama PV. Entonces, lo que se observa es que la presión y la temperatura a la cual está ocurriendo este cambio se mantienen constantes mientras esto que era vapor vapor recalentado, empieza a convertirse en líquido. Es decir, alcanzada esta condición, tiene que ocurrir necesariamente un cambio de fase. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá al comienzo de esta meseta en el diagrama PV? ¿Qué tenemos acá? Lo voy a marcar así. Vapor, pero ya listo para cambiar de fase. ¿Cómo se llama? Saturado. Líquido. Vapor saturado seco. A medida que progrese el fenómeno, si se sigue comprimiendo, este vapor se va convirtiendo en líquido, va aumentando la cantidad de líquido, va disminuyendo la cantidad de vapor. Pero el líquido que va apareciendo, que terminará siendo en su totalidad acá, todo se ha convertido en es lo que estamos denominando líquido Saturado. saturado. Es decir, y durante el transcurso de la meseta, cualquier punto como este, por ejemplo, ¿qué va a representar? Líquido saturado, formándose como consecuencia de la compresión, más vapor saturado seco, es decir, vapor saturado húmedo. Cualquier punto intermedio en la meseta representa vapor saturado húmedo. ¿Está claro eso? Una vez que todo se encuentre como líquido saturado, si queremos seguir comprimiendo, pues nos esforzamos en aumentar la presión todo lo que nos dé la gana y prácticamente el volumen del líquido no cambia. Y entonces cualquier punto que tengamos por acá va a representar líquido Superenfriado. enfriado. ¿Lo ves? Entonces, este vapor recalentado, sometido a este proceso isotérmico de compresión, que se llama compresión mecánica, cambia de fase, convirtiéndose finalmente en líquido subenfriado, ¿no? Luego de pasar, digamos, por la condición de saturación. ¿Lo ve o no lo ve? Esta línea que hemos dibujado en el diagrama PV, que corresponde a una misma temperatura, se la denomina línea isotérmica o isotermal. Este ensayo se puede realizar a temperaturas mayores que T o a temperaturas menores que T. Y entonces vamos a ver cómo es que se refleja la historia. Entonces voy a limpiar el diagrama PV para que podamos mostrar esto con más claridad. Entonces voy a reconstruir el diagrama. Y entonces una isoterma, la de temperatura T, se traduce por esta línea, así. Si el ensayo se hace a mayor temperatura, el comportamiento es similar, pero usted note que hay un ligero cambio, ¿no? ¿Qué diferencia nota? En la medida en que la compresión se haga a mayor temperatura. ¿Qué nota? Mayor presión. Sí, mayor presión para el cambio de fase, lógicamente, porque estamos haciendo los ensayos acá
cada vez más acá, ¿no? Pero ¿qué nota en el dibujo si usted contrasta las líneas? Son similares, pero hay algo diferente que se ve a simple vista. Va reduciendo la temperatura. No. ¿Cómo está reduciendo la temperatura? La temperatura está aumentando porque estamos haciendo esto a un ensayo T' mayor que T, a un ensayo T doble prima mayor que T'. Pero ¿qué nota? ¿No ve? Bueno, son paralelas, pero el cambio de vapor a líquido se va haciendo más pequeño. Claro, eso en realidad no es que el cambio se haga más pequeño. La interpretación sería que el cambio ocurre más rápidamente. ¿Lo ve? Todos estos puntos que estoy remarcando corresponden, ya hemos dicho, a vapor saturado seco, y todos estos puntos al final de las mesetas corresponden al líquido saturado, y cualquier punto sobre la meseta responde a la condición que hemos llamado vapor saturado húmedo. Este fenómeno de cambio de fase que ocurre cuando este vapor recalentado llega a saturarse y luego llega a convertirse en líquido, atravesando hasta volverse líquido subenfriado, se conoce con el nombre de licuación, que es diferente a un caso como este, en donde este punto se aproxime horizontalmente a la línea y la atraviese horizontalmente. ¿Hay diferencia en el fondo entre estos dos fenómenos? Si este es vapor recalentado y este vapor recalentado. No. No hay diferencia. La diferencia está en qué. Y se lo estoy marcando. La presión y el volumen del que parten, ¿no? Y al que llegan. No, fíjese acá en el diagrama PT. Este fenómeno está ocurriendo a temperatura constante, con aumento de presión, mientras que este fenómeno está ocurriendo a presión constante con disminución de temperatura. ¿Lo ve? Entonces, este fenómeno, vertical en el diagrama PT, me estoy refiriendo, es lo que estamos llamando licuación, mientras que el otro, el horizontal, se suele conocer con el nombre de condensación. Entonces usted ya sabe ahora que hay diferencia en forma entre estos dos fenómenos, pero en el fondo se trata de lo mismo. ¿Preguntas? Si es que hubiera algo que quieran decirme. Si no, sigo con el relato en el diagrama PB. Entonces la meseta se va cortando cada vez más rápidamente. El vapor saturado seco se convierte en líquido saturado, hasta que llega un momento en que si el fenómeno se llevara a efecto a la temperatura crítica, se observa que la meseta queda prácticamente convertida en un solo punto. ¿Cuál sería la interpretación que le podríamos dar a una situación como esta? Si por acá usted tiene vapor recalentado, por supuesto, y llega un momento en que atraviesa el punto, y entonces, ¿qué tiene por acá? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Entonces, prácticamente usted no sabe en qué rato, que ocurre de una manera instantánea, esa sería la interpretación, el cambio de fase. Entonces usted no puede ya distinguir cuál es lo que está como líquido saturado y cuánto es lo que está como vapor saturado seco. Ya a la condición crítica no se puede hacer una diferenciación entre las fases. Si se comprime por encima de la temperatura
crítica siguiendo, por ejemplo, esta curva a una temperatura mayor que la crítica, resulta que esta sustancia sigue siendo la misma sin alteración de fase. ¿Cómo se llama esto? Gas. Gas. Es decir, si usted comprime un gas, jamás este va a poder ser licuado. ¿Me entiende? Es decir, el proceso visto en el diagrama PT sería por acá, a la derecha de la temperatura crítica. Por ejemplo, acá, usted tendría un proceso así. Y entonces, acá será gas, 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 y siempre gas. Imposible que usted pueda introducirse en la zona de líquido. ¿Lo ve? Le voy a dibujar la frontera virtual que anotamos antes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Todo esto es importante a la hora de manejar los datos. Como usted va a resolver ejercicios manejando datos, información de presiones, temperaturas, etcétera, entonces tiene que saber qué es o cómo se encuentra la sustancia en esas condiciones en las que usted está trabajando la información. Si no, va a andar más perdido que no sé qué. ¿Está claro? Entonces, el hecho... Diga. ¿Puede volver a explicar, por favor, el anterior diagrama sobre la licuación y condensación, por favor? Ya, mire, voy a terminar de completar el diagrama PV. Resulta que las mesetas con sus puntos extremos permiten la construcción de estas dos líneas que ahora las estoy marcando. ¿Ve? Siendo este el valor crítico con sus correspondientes valores de presión crítica y volumen específico crítico. Entonces, para que una sustancia pueda ser licuada, tiene que encontrarse por aquí, por acá o por acá. Si se encuentra por acá, por encima de la temperatura crítica, que ahora la voy a repintar, entonces es imposible que usted la pueda licuar, por más de que comprima lo que le dé la gana. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Por eso es importante tener por lo menos una idea, siquiera en el agua, de cuál es el valor de temperatura crítica para saber qué va a ocurrir cuando la temperatura del vapor de agua sea mayor que la temperatura crítica si usted lo somete a un proceso de compresión. Y entonces, de acuerdo a lo que estamos explicando, lo que está en condición de gas va a seguir estando en condición de gas, cualquiera que sea la presión. Es decir, y lo voy a marcar con otro color para que terminemos la explicación. Todo lo que está por acá, en el diagrama PT, es gas. Fíjense que la condición para la existencia de gas es que la temperatura sea mayor que la temperatura crítica, no importa a qué presión, sea